Bueno, vamos a empezar. Ya se conectaron más personas. Gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro webinar. Déjenme. Y les paso la siguiente diapositiva. Déjenme que me haga caso a esta cosa. Eso es todo. Ok. Hoy vamos a hablar de lo que son calificación de equipos de disolución. ¿Sí? Es un servicio que estamos dando últimamente, pero vamos a ver cuál es la importancia de estos equipos. ¿Sí? Las pruebas de disolución son pruebas que se hacen a fármacos. La absorción de un fármaco desde una dosificación sólida depende de la liberación de la sustancia activa del medicamento mediante la disolución o la solubilización del fármaco y la permeabilidad del sistema gastrointestinal. Es decir, nosotros nos tomamos una tableta o una cápsula, entra a nuestro estómago y se tiene que desintegrar y luego se tiene que disolver para que la podamos absorber. Tenemos que probar que eso funcione, que ese medicamento realmente se disuelva. Por eso se tiene que hacer esta prueba in vitro para asegurarse que realmente se pueda hacer in vivo. Esta disolución o esta prueba de disolución es un requisito regulatorio para todas las formas farmacéuticas que requieren esta disolución. La necesitan hacer para que se permita que el medicamento se pueda comercializar y también como parte de las pruebas de control de calidad de estos medicamentos. ¿Para qué hacemos esta prueba? Bueno, el paciente necesita estar seguro de que los medicamentos que está tomando han sido evaluados mediante normas de control de calidad y que se cumplen con las especificaciones mínimas que se requieren de acuerdo a las monografías de las farmacopeas locales o de la OSP, que dicen cuánto debe de disolverse en cuánto tiempo. Bueno, entonces esta prueba de disolución se lleva a cabo en un equipo de disolución. Estos equipos de disolución se ajustan a las especificaciones que indica la OSP o la farmacopea local. Para la OSP, que este es el caso que estamos revisando, existen 7 tipos de aparatos que sirven para hacer esta prueba de disolución, que básicamente tienen que ver con la forma de dosificación. Aquí están los diferentes tipos de aparatos. El primero, que se llama así simplemente el aparato 1, es de método de canastillas rotatorias, que sirve para lo que son las formas farmacéuticas sólidas. Para los que no somos QFBs, las formas farmacéuticas sólidas son todo lo que nos tomamos: cápsulas, tabletas, comprimidos, grajeas, todas estas que nos tomamos serían las formas farmacéuticas sólidas, que se colocan en esta canastilla que gira dentro de este vaso, que ese sería el aparato 1. El aparato 2 también sirve para estas formas farmacéuticas sólidas y también para suspensiones. Hola Ricardo, qué gusto tenerte por aquí. Bueno, esos son los 2 aparatos que más se utilizan, pero existen otros también. El aparato 3 se llama cilindro reciprocante. Este tiene un vaso distinto a los otros, donde hay un cilindrito en donde se colocan las formas farmacéuticas y está subiendo y bajando. Este es el cilindro reciprocante, que es para medicamentos de liberación prolongada, como los que luego anuncian por ahí de XL3 o algo que este es comercial, no es comercial, que duran 12 horas de acción. Estos medicamentos son los que se pueden probar aquí. También en el aparato 4 es para los de liberación prolongada, pero de fármacos poco solubles. Este tiene otra forma, que es de celda de flujo continuo, en donde el medio de disolución se va cambiando continuamente. Y los últimos 3, que es el aparato 5, 6 y 7, son todos para parches transdérmicos, así como estos. Y tienen diferentes formas. Pueden ser como el aparato 2, que es de paletas, pero con un disco, un cilindro giratorio o un disco reciprocante. Aquí hay varios esquemas, ¿no?, de cómo son estos aparatos.
Cada uno tiene sus características particulares. Pero vamos a ver, ¿por qué calificar estos aparatos? Como lo dije al principio, esta prueba es muy importante para la regulación de los medicamentos. Y como sabemos, la COFEPRIS, la Secretaría de Salud o los otros organismos de regulación en la cuestión farmacéutica de cualquier otro país, saben que tienen que cumplir todos los fabricantes de los medicamentos con las buenas prácticas de fabricación y deben de tener sus criterios de aceptación. Estos organismos reguladores dicen que se deben de calificar los equipos que tengan un impacto directo o indirecto en la calidad del producto. Es decir, que sus componentes o su operación tengan un impacto en las características de calidad del producto. Entonces, estos se tienen que calificar. ¿Cómo es que se tienen que calificar? Bueno, hay que demostrar que todo el proceso de la fabricación del producto, desde que se desarrolla hasta que se vende, se comercializa y al final sale al mercado, se tiene que haber cumplido con lo mínimo aceptable que piden estas regulaciones. Aquí vemos un poquitito de la historia de este aparato de disolución o de la prueba de disolución, que la primera vez que aparece en la USP fue en 1970, que es más o menos la época en la que empiezan todos los sistemas de gestión y la cuestión de mediciones. Y en la USP 18, me parece, aparece la primera prueba de disolución oficial. Aquí se encuentra que hay mucha variación en los resultados de disolución en los diferentes aparatos y por eso la USP y la FDA empujan hacia la estandarización de esta prueba. En 1978 se empiezan a utilizar lo que son las tabletas calibradoras de prednisona, desarrollada por Upjohn, para un control desintegrante y para el control no desintegrable una tableta de ácido acetilsalicílico de 300 miligramos. Ácido salicílico, perdón. Estas se empiezan a usar, es el control o la tableta calibradora que se empieza a usar en estas pruebas de disolución. Pero en 1997 se descontinúa esa tableta de prednisona de 50 miligramos porque hay muchas variaciones en los resultados. En el 99 tratan de sacar otra tableta calibradora que la adopta la USP, que es fabricada por la Universidad de Maryland. También es de prednisona, pero ahora es de 10 miligramos. En el año 2000, el Foro Farmacéutico, o Farmacopeico, perdón, se dan cuenta, entre todos esos estudios que se han estado haciendo, que las tabletas de ácido salicílico son insensibles a los cambios hidrodinámicos. Es decir, si cambia la prueba a diferentes velocidades, no se ve un cambio en la disolución y eso no es lo que estamos esperando, se debería de ver algún cambio. Entonces ya en virtud de todas esas, digamos, diferencias en los resultados esperados, la FDA le da más peso a lo que ellos llaman la calibración mecánica del equipo de disolución en lugar de la calibración química. Y emite una guía de calibración mecánica que tiene publicada la FDA para que nos diga cómo se hace esa calibración mecánica. Y en el 2010, la USP también saca su publicación para los procedimientos de la calibración mecánica de los aparatos 1 y 2 para verificar su desempeño. Todo esto por las variaciones también que ha habido en las pruebas con la calibración química, que le llaman ellos, que es esta utilización de las tabletas calibradoras. De hecho, aquí en la farmacopea mexicana no se pide la prueba de calibración química, únicamente la calibración mecánica. Pero ahorita primero les hablé de que era importante calificar los equipos y luego en la historia nos hablan sobre la calibración química y la calibración mecánica. Entonces, ¿es calibración o es calificación? Lo que tenemos que estar seguros es que tenemos que asegurar la confiabilidad de los resultados de la prueba de disolución y para eso hay que verificar que el equipo funcione de forma adecuada. Entonces, ¿sería calibración o calificación? Pues podemos recordar de otros webinars que ya hemos tenido, ¿qué es la calibración?
La calibración es una operación que establece una comparación o una relación entre los valores que obtenemos de un patrón conocido y las indicaciones de un instrumento de medida. Para empezar, el instrumento de medida pues no sería un equipo de disolución, porque el equipo de disolución va a hacer muchas pruebas para lograr el resultado final. Entonces, esta definición de calificación se aplicaría más a este equipo de disolución que dice que es realización de las pruebas específicas basadas en conocimiento científico para demostrar que los equipos y sistemas críticos, instalaciones, personal o proveedores, en este caso hablando de equipos, cumplen con los requerimientos previamente establecidos que deben de ser concluidos antes de validar los procesos. Como vimos al principio, pues la prueba de disolución es un requisito que debe de demostrarse. Entonces, son diferentes pruebas las que se tienen que hacer. Por lo tanto, no es una calibración, el nombre correcto sería la calificación de unos equipos, porque el equipo de disolución no es un equipo de medición como tal. Un equipo de medición lo conocemos todos, un instrumento de medición, una balanza, un termómetro, una regla. Es un equipo o un dispositivo que se utiliza para hacer mediciones. En cambio, un equipo de laboratorio es un aparato o un ensamble de diferentes aparatos que se necesitan para hacer una tarea específica. La tarea específica de una centrífuga es separar componentes, no medir una revolución. Requiere velocidad para separar los componentes, sí, pero tiene integrado un instrumento de medición que sería el medidor de frecuencia. Una incubadora, su tarea específica sería mantener la temperatura constante para que crezcan los organismos o para que se seque el producto, lo que se tenga que hacer en ese equipo, pero no es dar una cierta temperatura, medir la temperatura, sino mantenerla. Y el equipo de disolución, pues su función es reproducir las condiciones in vitro para que podamos hacer la disolución de la forma farmacéutica, y pues para eso necesitan un montón de cosas: velocidad, temperatura, tiempo, unas ciertas posiciones, etc. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer con este equipo para demostrar que es confiable, pues es calificarlo. ¿En qué nos basamos para hacer estas calificaciones? Tenemos un montón de referencias acerca de cuándo se necesita hacer la calificación de un equipo. La primera, bueno, la norma de buenas prácticas de fabricación de medicamentos, aquí para México, pues es la NOM 059, donde habla de la necesidad de hacer las calificaciones de los equipos y las etapas que se aplican. El CENAM también tiene su guía de calificación de equipos analíticos, que estos también se tienen que calificar. La guía ISPE es una muy buena guía, donde habla desde el commissioning o la instalación de las plantas, todas las instalaciones. ¿Se acuerdan que la definición dice sistemas, equipos, instalaciones, personas que se tienen que calificar? Y todo lo abarca esta guía. También lo que es el libro de validación de procesos farmacéuticos de Agayoko. Viene todo lo que se requiere para calificar los equipos involucrados en estos procesos. La Audralex, ejemplo, esto es de Europa, también tienen guías para la calificación de equipos. Las guías PICS que también son una referencia para la COFEPRIS, lo ocupan también. Entonces, todo esto nos pide que se hagan las calificaciones de los equipos que tienen mucha influencia en los resultados de la calidad del producto. ¿Qué es lo que piden estas normativas? Pues hablan de lo que es el ciclo de vida de validación. El ciclo de vida de validación empieza con una calificación de diseño que requiere que tengamos pues las necesidades del usuario, que serían los requerimientos del usuario, las especificaciones funcionales y de diseño del equipo, lo que se pretende que haga este equipo. Y en esta calificación lo que vamos a hacer básicamente es un análisis del riesgo de que se cumplan o no se cumplan estos requerimientos, ¿no? Entonces, podemos ver todas estas especificaciones, se hace el análisis de riesgo
para ver qué tan exhaustivas van a ser las pruebas en las diferentes etapas de calificación. Esto generalmente se debería de hacer antes de adquirir el equipo, ¿no? Para saber para qué lo voy a necesitar, en qué lo voy a utilizar y después instalarlo para hacer el resto de las calificaciones. Algunas veces ya existe el equipo o me heredaron el equipo, pero bien se puede hacer una calificación de diseño que me permita asegurar que todos estos riesgos que se analicen pues se consideran dentro de las demás calificaciones. Y esto es la definición de las 4 etapas de calificación para cualquier equipo, ¿no? En la calificación de diseño vamos a demostrar que el diseño propuesto es conveniente para el propósito proyectado. Lo que les había comentado, ¿qué voy a comprar que me vaya a servir? Que sea lo adecuado y que también cumpla con las normativas vigentes. En la calificación de instalación ya tengo el equipo ahí, pero tengo que asegurarme que esté instalado de acuerdo a las especificaciones de diseño que el fabricante pide que se cumpla. En la calificación de operación voy a demostrar que el equipo funciona y hace lo que dice que hace. Es decir, si dice que se prende con un botón, pues que se prende con ese botón, ¿no? Que si alcanza ciertas revoluciones, que si alcanza esas revoluciones, ¿no? Son las especificaciones funcionales que estaban preestablecidas, las que yo tengo que probar en esta calificación de operación. Y en el desempeño voy a evidenciar que se cumplen los criterios previamente establecidos para la tarea que debe de hacer en sus condiciones normales de uso. Esas son las definiciones de las diferentes etapas de calificación y nos mencionan también las buenas prácticas de fabricación que se tienen que terminar una calificación antes de continuar con la siguiente, ¿sí? Y deben de ser concluidas satisfactoriamente. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se aplica a este equipo en particular, que sería el equipo de disolución. Para todas las etapas van a ver que les pongo que tienen que tener un protocolo. Es importante tener un protocolo. Es un documento base en donde vamos a saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué responsabilidades tiene cada área que va a involucrarse en la calificación y vamos a hacer el análisis de riesgo, ¿no? Para ver todo lo que les comentaba, qué tan exhaustivas van a ser las diferentes etapas de calificación que vamos a hacer. Y debe de tener un informe de resultados y un dictamen. No podemos hacer una calificación sin un dictamen. Siempre tenemos que tener unos criterios y un dictamen, que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a determinar. En el caso de instalación, también va a haber un protocolo, su metodología de pruebas, que es, básicamente vamos a hacer una revisión documental, todo lo que debe de tener el equipo que esté documentado, y se van a revisar las especificaciones de diseño. Aquí les pongo muy brevemente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuanto a documentación? Pues los instrumentos que están integrados deben de estar calibrados. Por ejemplo, si tiene un indicador de temperatura, si tiene un indicador de revoluciones, pues tienen que estar calibrados. Debe de estar dentro de un programa de mantenimiento preventivo, tiene que haberse hecho el mantenimiento preventivo. Debe contar con procedimientos de uso y de operación. Los sistemas que tenga integrados pues deben ser los correctos, es decir, si el equipo utiliza 220, que no esté conectado en una línea de 120, algo muy simple. Si tiene que tener condiciones ambientales específicas, pues que esté con esas condiciones específicas. Y sistema computarizado, si es necesario que o sea, si lo tiene, pues que esté validado, que estén sus especificaciones de acuerdo a lo requerido. Y particularmente la USP tiene las dimensiones de los componentes del equipo. Hay algunos equipos que no cumplen con las especificaciones de USP, entonces hay que verificar si realmente se cumple con las especificaciones que nos pide este documento. Les pongo un ejemplo del aparato 1. Tiene que tener un vaso de cierto tamaño, de cierta altura, de cierto diámetro. Aquí hay un diagramita que viene tanto en la FEUM como en la USP, donde vienen todos los componentes y todos los tamaños que debe de tener, la canastilla, el eje, los diámetros, las alturas, los materiales de construcción que tiene, que debe de ser de acero inoxidable,
la altura hasta donde se ajuste. Este es el aparato 1. En el aparato 2 es algo muy similar. También tiene lo que son el vaso, sus alturas, sus diámetros, la paleta que debe de ser de una sola pieza junto con el eje, que puede tener un recubrimiento en caso de que el medio utilizado sea de un pH bajo, por ejemplo, para que no se dañe el aparato. Aquí viene también, todo viene bien especificado en la USP. Y también aquí está el aparato 3, pero es igual, digamos, el aparato 4, todos los aparatos tienen sus diagramas y sus materiales de construcción y todas las alturas, diámetros, medidas que deben de cumplir para estar conformes a lo que pide la USP. Y todas estas mediciones se tienen que hacer, a ver si me deja regresarme. Si se fijan, todas o varias tienen tolerancias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas tolerancias al momento de medirlas. ¿Qué es lo que nos va a dar el cumplimiento? En la calificación de operación entraría lo que se mantiene como calibración mecánica. Juliana, el mantenimiento preventivo se realiza aun cuando el equipo es nuevo. Depende ya del sistema en general. Si está en el programa, muchas veces los equipos nuevos no se les da el mantenimiento preventivo previo, pero sí toda lo que es la instalación, cómo te lo dejó el fabricante. Pero sí debes de tener por lo menos la evidencia de que está en programa. ¿Sale? Eso es parte de lo que es la documentación en la calificación de instalación. Lo que les decía ahorita también, en la calibración mecánica es parte de lo que es la calibración de operación. Se los coloco así porque ese es el nombre, como vimos, que se maneja en la historia de las pruebas de disolución, ¿no? Es la calibración mecánica del equipo, que ya vimos que el nombre pues no es así como que muy adecuado, pero es el que se conoce. Incluye un montón de verificaciones y pruebas, ¿no? Debe de estar el protocolo, debe de estar la metodología de las pruebas. A lo mejor aquí en operación encuentran documentos sobre la capacitación del personal, evidencias, sobre todo evidencias de todos los documentos o programas que tenían en instalación, pueden tener las evidencias aquí. Y las pruebas deben de contar con un informe y un dictamen. Todas estas son las pruebas que pide la USP. Vamos a ver un poquito. La inspección visual, pues esa es la más básica, ver que las canastillas, por ejemplo, que no estén rotas o abolladas porque las agarren mal, que el agua esté limpia, que se pueda ver que no haya nada flotando por ahí, que los vasos no estén rayados, que no estén estrellados, que sí estén redonditos, porque hay algunos que no están así para los aparatos 1 y 2. Y ya lo que son las pruebas cuantitativas, está la verificación del nivel horizontal y la verticalidad o linealidad de los vástagos. ¿Okay? Si se fijan, tiene una especificación. Entonces no pueden usar un nivel de burbuja, ¿no? O sea, sí debe tener un nivel que tenga números, ¿no? Para ver el ángulo, y no tiene que variar más de esta especificación que pide la FEOM y también la USP. Otras de las pruebas, verificación de la velocidad de rotación. De la velocidad de rotación lo piden medir a 50, 100 y 150 revoluciones. Y hay una especificación de más o menos 4% o más o menos 2 revoluciones. Ese fue uno de los cambios. Antes era 4% en la USP, pero se cambió a 2 revoluciones para ser más estrictos, porque en 50 revoluciones ese es el 4%, pero ya en 100 y 150 se amplía la holgura del error, pero ya no, se quedó en 2 revoluciones para asegurar que con la calibración mecánica sea repetible lo que vayan a hacer en ese equipo. El bamboleo también es que gire pero sin moverse, ¿no? de su eje, que no pase más de 1 milímetro. Antes era de 2, si mal no recuerdo, era de 2 y ahora es de 1. Verificación de la vibración también. La vibración pues podría
ayudar a que se disolviera un poco más. Por eso es importante el mantenimiento del equipo para que el motor no vibre de más, y tampoco instalarlo cerca de una centrífuga o de un agitador, porque entonces habría mucha vibración. La verificación de excentricidad también es que no haya una desviación del eje, que el eje esté bien centrado en el vaso. La verificación de temperatura también tiene una desviación no mayor a 0,5 grados Celsius en cada vaso. Es muy importante que todos los vasos tengan la misma temperatura, que se calienten más o menos uniformemente y que no varíe más de esto en cierto tiempo, porque la prueba tiene que ver también con el tiempo, entonces tiene que mantenerse esa variación y hay que medir esa temperatura en todos los vasos. Como se pueden dar cuenta, hay un montón de mediciones que se tienen que hacer. Entonces, es muy importante la selección de los instrumentos, que los instrumentos sean adecuados. Si yo voy a medir una temperatura de más o menos 0,5 grados Celsius, no voy a ocupar uno de esos termómetros de carátula que tienen 1 o 2 grados de división, porque no voy a poder ver el criterio. O las mediciones de las canastillas o de todas esas mediciones que nos piden en instalación, con una regla, porque tienen criterios muy pequeñitos, entonces necesitan instrumentos que tengan buena resolución, que su tiempo de respuesta sea rápido, que me permitan ver el criterio adecuadamente, que su exactitud sea correcta, que en este caso pues están calibrados, de preferencia siempre con un laboratorio acreditado que me asegure la trazabilidad de mis mediciones. Si esa incertidumbre no es la correcta, pues necesito a alguien que me dé una incertidumbre adecuada o un instrumento que sí tenga la exactitud correcta para que yo pueda darle la trazabilidad a la medición. Porque todas esas mediciones que hagamos, pues tienen que reportarse con incertidumbre. Si no, no estamos haciendo trazable la medición, como lo hemos visto en otras ocasiones. Lo importante no nada más es que esté calibrado, sino que usemos esa información al momento de reportar estas calificaciones. Entonces, bueno, les digo que deben de cuidar bien con qué instrumentos se hacen estas pruebas para que el resultado sea el que están esperando. Y la última que no le gusta mucho a la USP, pero digo, no, a la USP sí le gusta, pero a la FDA no, la calibración química, que la USP sí la pide, sería parte de lo que es la calificación de desempeño. La FEUM no la pide, la USP sí, pero es importante conocerla porque en muchas ocasiones será importante hacerlo. También se debe de dar su protocolo, su metodología de pruebas y el informe de los resultados. Estas pruebas ya se hacen con estándares o tabletas calibradoras de acuerdo al capítulo de la USP, el 711, donde habla de los aparatos 1, 2 y 5 para tipo desintegrante, los comprimidos de prednisona que habíamos comentado, también los no desintegrantes de ácido salicílico, y para el aparato 3, que son los de liberación prolongada, es otro componente de maleato de clorfenilaquina. Entonces, con estas tabletas podemos hacer esta prueba que le llaman calibración química como parte de la calificación del desempeño. Y como ven, hay muchos componentes que se tienen que cuidar, muchos factores, por eso tanta variación, pero hay que conocerlos para cuidarlos. El primero de todos pues, es la limpieza, así como habíamos comentado en la calibración química, mecánica, perdón. En la calibración química o en la calificación de desempeño es muy importante que el medio esté limpio, que los equipos estén muy, muy limpios, que no haya contaminación. El medio debe de ser desgasificado, que puede ser ya sea con aireación de algún gas inerte o sonicación, o el que también utilizan mucho es calentar el medio para sacar todo el gas. Hay que tener cuidado cuando se haga ese calentamiento, porque sí, también nos piden que el volumen del medio no varíe más de lo que pide la OSP o la USP o la FEM, y si se mide en una probeta o en un matraz calibrado, tiene que estar a temperatura ambiente o a la temperatura en la que el matraz está calibrado.
Si ya lo van a calentar, entonces podrían usar método gravimétrico pesando el vaso con el medio. Claro que hay que hacer la validación de su método que vayan a utilizar, pero les podría ayudar para utilizar ya el medio calentado. También tenemos que cuidar mucho el pH. Cuando los medios no son agua, cuando tienen otro pH, también tienen que medir adecuadamente ese pH. Sí, que no tenga más de esta variación. Ahí otra vez, el potenciómetro tiene que ser el correcto para que puedan medir esta variación. También hay criterios sobre la toma de muestra, el tiempo de toma de muestra, la filtración, qué filtro van a utilizar, si el filtro es adecuado para la sustancia que vayan a filtrar, que no se vaya a quedar absorbido ahí en el filtro. La altura de la canastilla para las revoluciones, la toma de muestra también la USP indica en dónde se tiene que tomar la muestra para que el porcentaje disuelto sea el esperado, de acuerdo a la tableta calibradora. Y su preparación de la referencia, ahí en las referencias que compran, o sea, pues el estándar, va a traer ahí cómo se debe de preparar para que se pueda colocar adecuadamente y que dé el resultado correcto. Aunque son muchas cosas, pues esto lo hacen normalmente cada vez que hacen sus preparaciones y cada vez que utilizan el equipo. Entonces, si ustedes cuidan bien todos estos factores, se puede tener un comportamiento repetible. Entonces, por eso es una prueba que sí pide la USP. Aunque tenga variación, se puede lograr tener el resultado que se espera. A ver, ¿qué nos preguntas? Elena, ¿se puede filtrar con qué? Acrodiscos de HPLC. Déjame, reviso eso. No es ahorita el tema, pero me parece que sí se pueden. Cualquier otra duda, si no se las puedo contestar ahorita, mándenos en un correo, ahorita les voy a poner también y tratamos de contestarlos, pero sí se puede filtrar con estos que me comentas. Entonces, digamos que ya hicieron todas esas pruebas. Como les digo, esto es una calificación, entonces debe de tener un dictamen. ¿Cómo voy a dictaminar? Pues tengo que decir si cumple con todas las especificaciones, si cumple con unas o con otras no, o si de plano no cumple. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas declaraciones de conformidad, que se incluye el resultado de la medición más la incertidumbre. Entonces, como les había dicho, es muy importante la selección de los equipos y incluirla en el dictamen dentro a ver, que la incertidumbre esté dentro del dictamen, perdón. No se puede decir, ok, miren, en esta grafiquita que es la que me falta. Si está dentro el error o la medición, en este caso es el error o la medición, dentro de los criterios, podemos decir que cumple. Si la incertidumbre se sale, ya no podemos decir que el criterio cumple. Esto se hace de acuerdo a la regla de decisión. En la norma 17025, que es la que nos aplica a los laboratorios que hacemos pruebas, tenemos que decir cuando hacemos el dictamen cuál va a ser la regla de decisión, pero siempre considerando la incertidumbre. Por eso insisto en la importancia de cómo mandan a calibrar sus equipos y qué equipos están utilizando. Para que no nos confiemos que si quedó así en el límite, a lo mejor no, quedó así un poquito más cerquita, pero si ya se salió la incertidumbre, ya no podemos darle un cumple a este criterio. Y como los criterios los establece la norma, tenemos que cuidar muy bien que estemos dentro para que finalmente el dictamen, como viene aquí, sea conforme. Como vimos también, cada etapa debe de tener su dictamen y debe ser conforme para pasar a la siguiente etapa de calificación. Entonces, ya podemos responder esta primera pregunta. ¿Es calibración o es calificación? Pues para asegurar la confiabilidad de los resultados de esta prueba de disolución es necesario calificar el equipo.
con instrumentos adecuados y con personal competente. Ambas cosas son muy importantes para asegurar que esta prueba está hecha correctamente y que mi equipo me va a ayudar a hacerlo bien. ¿Sale? Entonces, pues hasta ahí tengo yo con ustedes. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Si tienen otra pregunta, ahí los estoy viendo. Si quieren escribirla ahí. Si no, con todo gusto lo podemos resolver por correo. Les voy a dejar ahí nuestros datos. En lo que les podemos apoyar en las calificaciones de sus equipos, con todo gusto. Ahí les dejo nuestros correos, nuestros teléfonos y pueden descargar nuestro catálogo. Ahí vienen entre ellos la calificación de los disolutores y la calificación de algún otro equipo. Entonces, les agradezco mucho que estén con nosotros. Vamos a tener otros cursos por ahí. Les presumo que es de integridad de datos, es nuestro próximo curso que vamos a tener. Es presencial, ya hay que volver a lo presencial. En este curso vamos a tener un súper experto aquí. Vamos a hablar de este tema que es muy interesante ya para todo lo que está hablando de los datos electrónicos, todos los datos también en papel que los estamos utilizando. Pero ya lo piden las normas, la 059, lo pide la 17025, hay que actualizarnos en el tema y aquí los vamos a esperar. Muchas gracias por sus comentarios, aquí los estoy recibiendo, gracias a todos los que se conectaron. Y, a ver, mira, es que estoy viendo quiénes más están aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por conectarse. Cualquier duda, les vuelvo a poner aquí nuestros datos de contacto y nos vemos ya sea aquí en Facebook. A ver, Juan Carlos, se tiene que medir el pH aunque sea agua. No necesariamente, pero si van a hacer esta prueba, pues depende de su método, ¿no? Que tengan ahí. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Aquí está el Aarón, aquí están nuestros datos de contacto, ya sea mi correo o el correo de atención a clientes para todos ustedes. Cualquier otra duda, aquí estoy esperando para cualquier otro comentario que tengan por ahí. Ya no les pregunté ni de dónde se habían conectado, pero... Ok. El agua tiene que tener un control. Ok. Pero bueno, si ya no tienen otra duda, otro comentario, estamos aquí. Y les agradezco. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.